Aquí empezamos nuestro Expedition 33 o Expedición 33 o Expedition 33, vamos, el capítulo 33 de nuestro podcast Magia Studio te habla. Puede que esto que acabo de decir diga qué locura me está contando ese tipo, y es porque me encaja muy guapo que estamos en el capítulo 33 de nuestro podcast y acaba de salir, bueno, salió hace ya unas semanitas, un juegazo muy guapo para consola y esas cosas, no digo de magia, que se llama Expedition 33. Y lo tengo ahí empezándolo, que tenía cositas para jugar antes y me quedaba así como gracioso calzarme ahí esa bromita para mí mismo, que ahora ya estoy alargando innecesariamente. Tengo que empezar dando las gracias por los comentarios recibidos tanto de forma pública como privada sobre el podcast anterior en el que hablaba sobre enseñar magia online o enseñar magia gratis y todas estas cosas, y tengo ahora una visión mucho más amplia del asunto y me alegra mucho que haya dado un poquito que pensar. Hoy tengo también cosas para pensar, menos polémicas, eso sí, pero igualmente interesantes. Vamos a retomar un poco nuestras charlas sobre historia de la magia. Tengo también, como siempre, una recomendación muy interesante para que encuentres un recurso de aprendizaje en Internet, que lo de Luz funcionó muy bien. Si conoces, aprovecho, alguna otra cosa que te parezca que deba compartirse en esta especie de tablón de anuncios para todos, bienvenida sea, me haría mucha ilusión que me la mandaras y poder compartirla desde aquí. Y también, por supuesto, voy a hacer un pequeño repaso a algunas de las novedades del mercado mágico. Como eso viste, hago un pequeño inicio para que tengamos un índice ligero con el que empezar, y déjame que comience hablando de las novedades del mercado. Aunque no sea yo el más rápido calzando las cosas nuevas que llegan, tenemos un par de cositas en la tienda. Una ya se agotó, traje bastantes, me sorprendió mucho que se fuera tan rápido. En un par de días solamente mandar el mail y volaron todos, que es el Lip Plus de Agustiu, que es un copenetro metido en una baraja, que es Lip Plus, porque ya hubo Lip 1 hace unos cuantos años, y el original funcionaba de forma puramente mecánica. Pones un vaso de chupito encima de la baraja y un vaso apuntando hacia abajo arriba, y simplemente apretando un poquito, ¡pop!, la moneda aparecía dentro. Lo hacía muy bien, muy bien, muy bien. Hay otros mecanismos que salieron con el tiempo, de diferentes versiones para hacer el copenetro, pero este era súper práctico, la presión funcionaba muy bien, la moneda iba como un demonio de rápido y era muy, muy seguro. Me gustaba un montón. Y a mí nunca me pareció mal que fuera mecánico, porque me venía muy bien acercar la mano y hacer el gesto. Se parece como al gesto que hacíamos con el platito este de que salta la moneda, que es uno de esos juegos de iniciación tan guapísimos, que es una gozada. Pero ahora esta versión es electrónica. Y es electrónica en el mejor de los sentidos, porque tiene mando a distancia para que la moneda o anillo pequeño salte. En el vídeo además te explican cómo cargar una moneda firmada, y es una carga, el tipo no la hace yo creo que demasiado ya, pero me parece que es apañada y que se le puede sacar partido y que se puede hacer de otras millones de formas. Creo que mucho menos convoluted, o sea, mucho más ágiles, pero es una gozada. Lo del mando funciona muy bien, todo va como un tiro, pero para mí la grandísima ventaja de este Lip Plus es que sigue funcionando de forma analógica. O sea, sigues pudiendo utilizarlo como en el efecto anterior, apretando el vaso por arriba. Para gente como yo, que somos unos liantes con las baterías de las cosas, que soy un agonías, que creo que me está diciendo que ya no tiene batería, o que pasa cualquier cosa, el hecho de saber que eso está ahí para mí en cualquier momento me permite llevar el juego todo el día encima y hacerlo sin tener que preocuparme de cargarlo ni nada. Cuando lo quiero hacer así cargado, pues lo llevo cargado y como un tiro. Estoy súper, súper contento. Ya volaron, ya estoy pidiendo más, o sea, para el siguiente pedido. Por supuesto, como todas estas cosas que digo, porque soy muy mal comercial, las puedes encontrar en otras tiendas de magia que igual las tienen ahora en stock, o también puedes esperar y cogérnoslo a nosotros, porque lo voy a tener prontito. Y por otro lado también tenemos, que parece que es el único personaje que existe en la magia, es como para mí es el alter ego bueno de Craig Petty, es el bueno de Tobias Dostal, que sacó ahora el Liquid Spectrum, si no me equivoco con el nombre, lo tengo aquí puesto para... Sí, Liquid Spectrum, que es el primer juego que yo vi suyo hace ya un montón de tiempo, antes de que fuera así como el rey del mercado mágico, quiero decir, porque es que está sacando varias cosas buenísimas que están rompiendo la pana. Ya sus cosillas ya iban un poco de forma underground por ahí, de mano a mano, y a mí me hicieron esta cosa de echar la cerveza en la mesa y que saliera el líquido y se retrayera, y eso me pareció increíble. Ahora parece que ya lo veo con más naturalidad, porque bueno, pues ya vimos lo del anillo y estas cosas, y todo el manejo ese suyo de estos elementos líquidos, pues ya no nos resulta tan marciano, pero en su momento eso era, bueno, una cosa, no te puedes imaginar la sensación que me dio, como acabo de vivir magia de verdad. Y
de verdad funciona como una cosa puramente improvisada, la sensación esa de magia orgánica. Y como ves, tiene varias versiones, o sea, como ves, si miras la descripción del producto, verás que tiene varias versiones. Viene para hacerlo también con una tinta de Sharpie, para estirar cosas, con lo cual te da como todo lo suyo, la versatilidad de poder hacerlo de forma improvisada, meterlo en sesión, o sea, es como un pack de 6 o 7 juegos en uno, o en realidad infinitos más, ¿no? Porque con los colores y lo que te llevas puedes adaptarlo a un montón de asuntos. Y no está todavía puesta en nuestra web, pero la pondré, es que nos llegó una cartera Múlica de toda la vida, de estas de Difata, que es el distribuidor así europeo, así que no se le da nunca bombo a cuando lanza nada, pero que está muy apañada. Es un cuero así, un poco de mentirijillas, pero es cuero, funciona muy bien la carga, el tamaño no es enorme, tiene cremallera, está perfecta. Y yo creo que las carteras tipo Múlica son muy buenas para mucha gente, porque es una cartera para cargar la carta que no tiene empalme, que va una carterita dentro y que es así muy bien, muy bien. La carta muy guapa. Y alguna cosilla más de ellos tenemos ahí, de estas que van sacando, a las que no se le da mucha bola porque no tienen el caudal publicitario de otras marcas, pero que están genial. Échales un ojillo. Bueno, eso, nosotros el Livia lo tenemos agotado, la Múlica la pondré estos días, pero voy poniendo cosas así en la web de forma regular, que ahora estoy así muy internetero, intentando llevar bien esta parte del marketing online. Y aprovecho para decirte que también estoy poniendo unos vídeos en Instagram. Puse uno con unas tecniquillas, con unos detallitos para mejorar el falso depósito, que me estoy gustando yo mucho montando vídeo y estas cosas, que le estoy recuperando el placer. Y quizá incluso me haga algún Magia Studio Te Enseña en vídeo en YouTube, de alguna tecniquilla para hablarlo más largo. Y eso, y si no estás en nuestro newsletter, que me imagino que si estás escuchando esto, lo más probable es que lo estés, apúntate, que mando también ahí un montón de cositas. Y eso es todo lo que te tengo que decir sobre las novedades del mercado mágico esta semana, claro. Y ahora la recomendación de la semana para que tengamos material con el que edificar la mente, el alma y el criterio mágico. Y estoy muy contento porque es un blog. Tengo ahí varias cosillas de blogs para compartir contigo, aunque aquí el formato blog es más interés mío que relevante para lo que tiene que ver con el contenido, pero es magiayfilosofía.blogspot.com de Andrés Carmona Campo, que es profesor de filosofía y tiene currículum increíble y un montón de cosas publicadas sobre temas diversos. Vi ahí un libro sobre filosofía y heavy metal que tiene pintaza y que tengo que pillarme prontito. Hace poco me escribió porque había terminado un texto que es Términos y clasificaciones en la magia. Es un texto académico, interesantísimo, sobre las formas que tenemos de establecer clasificaciones internas en lo que respecta a todos nuestros temas mágicos. Tanto por efectos, por fenómenos, por plots. Son 30 páginas, 35 páginas de contenido interesantísimo, sobre todo porque también nos pone un poco sobre la mesa un entendimiento del academicismo en magia que a veces echo un poco en falta. Normalmente somos, yo el primero, quiero decir, echo en falta en los demás. Yo para mí, ¿cómo es? Para los demás quiero lo que yo no hago, o algo así, ¿no? Que a mí me gusta escribir y hacer mis historias con una cierta anarquía, descontrol y alejándome de las formas, pero me gustaría a la vez que el resto de la gente se lo tomara de otra forma totalmente distinta, lo hiciera muy académico, porque me gusta mucho leerlo de esa manera y me ayuda mucho a moverme la cabeza. Cada uno tiene sus incongruencias y no es lo mismo lo que me gusta hacer que lo que me gusta ver. Quiero decir eso cuando luego también me lo paso súper bien con las cosas más loqueras que hay en el mundo. Pero bueno, eso, que de todo tiene que haber en la viña del Señor. De esto, por nuestra estructura mágica, suele haber menos, y el hecho de que de repente nos podamos encontrar con algo así es fantástico. Andrés Carmona tiene 3 textos en su blog a día de hoy, a cada cual más interesantes. El primero, o sea, el primero en antigüedad, el más antiguo de todo, es la presentación del texto Filosofía de Magia. Justo acabo de leer el título del post del blog, que es de enero del 2024, y es un trabajo ya, es muy potente en contenido, es muy largo, es muy académico. En su momento lo leí y son 257 páginas, no me lo leí todo entero porque a veces salté un poco y hay algunos temas que me resultan muy complicados, o sea que necesitaría tener un poco más de base filosófica para ello. Me ayudo un poco con Eden y voy ahí haciendo mis pinitos y lo voy trabajando poco a poco, que no todo necesitamos entenderlo y hacerlo nuestro en primera instancia. Hay veces que uno tiene que asumir los territorios en los que pisa
más blandito y tomárselo con la calma. Que también a veces esos baños de humildad nos vienen bien y para mí eso lo es, por supuesto. También tiene el otro texto, que ya conté, el que acabo de mandar, el que acabo de ver suyo último, y después el de teoría de la esencia de las teoría de la esencia genérica de las asambleas de ases, que es la leche. Es un estudio de las asambleas de ases con sus diferentes formatos, acercamientos y variaciones, porque el juego de la asamblea es realmente complejísimo en cuanto a efectos, variaciones, diferentes estructuras dramáticas. Veo, por ejemplo, aquí la lista, ¿no? Un poco que tiene, que divide una fase primaria, que son ases rápidos, que son los ases rápidos normales, que son los clasicotes de toda la vida, los ases rápidos GAF, que son como los McDonald's o los de Hammond, los ases lentos y luego juegos con menos de 12 cartas. Y toda la tipo de estructuras y efectos que hay dentro de ello, las diferentes variantes, y a mí me parece increíble. Además lo tiene todo con vídeos para que puedas ver cuando hay alguna versión en YouTube de alguno de los juegos hechos, tengas una referencia. Agradezco mucho porque hay alguno mío, que lo digo ahí con cierto orgullo, porque me hace muy feliz. También el hecho de poder haber aportado un poco a que haya algunos juegos en YouTube que de otra forma no hubiera clásicos. No digo ya lo mío lo puede haber o no lo puede haber, pero haciendo una pequeña digresión, creo que también sería importante una labor como la que hizo Dani Marco en su momento con Paul Harris, ¿no? Publicando todos sus juegos, que alguien cogiera y se grabara haciendo juegos clásicos importantes con, además, cierta, no quería decir solvencia, sino rigurosidad. En ese sentido siempre me viene a la cabeza el canal de Arzuritz, que siempre me cuesta muchísimo decir el nombre, pero que se calza los juegos clasicotes de estos más bien hechos que el copón de la vela, y nos vienen muy bien a los que a veces queremos simplemente refrescarnos o recordar el placer de ver la magia bien hecha. Échale un vistazo al blog de Andrés Carmona, léete los artículos con calma y disfrútalos, porque es muy de agradecer este trabajo, es de una calidad altísima y está ahí gratis, para que lo veamos y para que lo compartamos. Quiero decir, estas cosas hay que valorarlas en la medida de lo que son, que a veces asumimos que las cosas, porque estar ahí en internet, están y las damos por garantizadas, pero alguien se da un trabajo ímprobo y nos ofrece un material de altísima calidad para que nosotros seamos mejores. Quiero decir, no nos están pidiendo nada a cambio y su blog es fantástico. Y me acordé con lo del blog de otro que ya esto tiene muchos años. Y lo miré y digo, y ese sigue estando, que es el blog de mi querido Luis Arza, tertuliasmágicasgranadinas.blogspot.com. Ahí os podéis encontrar mis primeros articulillos. Voy a mirar porque tengo ahí cosillas. Mira, de 2013 tengo algunas cosas. De enero de 2013 tengo ahí los articulillos con dibujinos míos de cuando me gustaban hacer esas cosas y también cosas de otra gente fantástica, de Luis García, que tiene los artículos que me vuelven loquísimos, cosas de Olmedo, de Mariano Vilchez, cosas de Mario, de Paco González, de Paco Rodas, de Edu Kaufman, un montón de cosas. Es uno de estos blogs que ya es casi hacer arqueología de internet, pero que merece muchísimo la pena no perder de vista. Échale un vistazo a lo de Andrés Carmona, échale un vistacillo a este blog cuando te hayas terminado lo de Andrés y ahí con eso queda esta recomendación de la semana. Como decía al principio, si se te ocurre alguna cosa que quisieras compartir de ese tipo, me lo dices y le hacemos aquí un repasillo porque me parece que es este entorno de difusión mágica, poco iba a decir de vocación de servicio, que tan importante es. Y por supuesto, que lo tengo que decir siempre, te agradecería muchísimo que me eches un comentario, cualquier tipo de interacción. Ya sabes que al horrendo algoritmo del internet le viene muy bien, le alimenta y nos deja después unas migajas para que otros más puedan llegar a vernos en realidad, que es lo que más nos importa con ello. Y con eso queda todo visto para sentencia para que vayamos al siguiente tema del día. Qué bonita es la historia de la magia y cuántas cosas nos tiene que enseñar. Hoy retomo esta sección que quiero que tenga cierta continuidad, o sea, cierto no, quiero que sea muy continua, en la que te cuento fotogramas de la historia de la magia. Pero tengo que iniciar esto con un disclaimer
no muy importante, sino extremadamente importante. O sea, fundamental. Todo lo que te diga aquí debe ser sometido a duda. Quiero decir, la historia de la magia, por desgracia, no está, al menos hasta ahora, tan bien documentada como la historia de otros géneros, a los que también deberíamos poner ciertamente en duda. No quiero ser aquí yo un escéptico de todo, porque muchas cosas se documentan bien, pero en magia muchas veces contamos con muy poquitas fuentes y en algunos casos cuando uno mira dos o tres se contradicen, que es una cosa que nos va a ocurrir hoy, con lo cual yo voy a poner lo mejor de mí mismo, el conocimiento, sometiéndolo al espíritu crítico y a la mayor cantidad de fuentes que pueda, pero no quiero que por el hecho de decirlo todo se convierta en realidad. Puede haber pequeñas diferencias porque estamos sacando esto de diferentes textos. En mi caso, las referencias fundamentales para lo que voy a hablar hoy son el Volkmann y el Illustrated History of Magic de Milburn Christopher. Ninguno de los dos me parece que sea una garantía al 1000 por 1000 de veracidad, pero sí, juntando un poco de uno y un poco de otro y buscando los territorios comunes y entendiendo las divergencias, podemos empezar a sembrar este sendero. Lo digo así porque estamos hasta las cejas de repetir cosas de historia de la magia que no son ciertas, como esta cosa de que Robert Houdin fue el que llevó la magia a los teatros, o algunas barbaridades que se dicen de ese tipo, ¿no? Como que no sé, cosas de esas. No me quiero meter todavía en ello, ya le dedicaremos un día, pero vamos, que no dejemos que los falsas banderas de la historia de la magia ondeen para siempre, porque tenemos en nuestra mano el cercenarlas, enrollarlas, volver a guardarlas en un cajón y rever un poco la historia de la magia desde un entorno un poco más fiable, porque si no tuviéramos historias atractivas pues lo entendería, pero es bellísima y está llena de cosas anecdóticas que merecen muchísimo la pena. Y hoy te voy a hablar del mago del rococó, de uno de los magos más importantes de la historia, en realidad un poco rococó como época en abierto, porque nació en 1750 y murió aproximadamente 1805 o por ahí, no lo sé exactamente, y además las fuentes que miro pues no me dan la misma fecha, pero a nuestros efectos no es especialmente relevante, que es Giovanni Giuseppe Pinetti. Algunos lo conocerán porque sean grandes conocedores o conocedoras de su obra, otros porque Robert Houdin hace mención a él y otros no tengan ni la más remota idea de quién hablo, pero espero que después de esto os dé ganas de investigarlo un poco más a fondo. Quería proponer también una cosa, por si alguien se anima a hacerla. Yo le he hecho una mano porque hay por ahí algunas aplicaciones y páginas que permiten hacer líneas del tiempo, en las que uno va poniendo los nombres y algunos datos de gente distinta. Y estaría bien hacer una línea del tiempo de la historia de la magia, para que empezáramos a poner nombres y eventos y poder verlos en perspectiva, porque a veces nos cuesta un poco ver las distancias temporales, ¿no? Y sería algo muy interesante. En cualquier caso, Pinetti es un mago italiano que recorrió Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, se hizo extremadamente conocido y tuvo una pelea que pasará a los anales de la historia mágica. El tipo se anunciaba a sí mismo, esto lo tengo aquí escrito para que lo veas, porque el tipo se daba pisto, ¿eh? En esta época este hombre era el rey de darse pisto, esto es importante, ¿eh? Se llama eso, Giovanni Giuseppe Pinetti, Wildal de Merck, profesor y demostrador de físicas, caballero de la Orden de San Philip, ingeniero, geógrafo y consejero de finanzas de su majestad el príncipe de Limburg-Holstein. Eso se decía el tío de sí mismo, ¿eh? Eso era lo que ponía el tío como se anunciaba. Robertson, que según uno de los libros que tomó como referencia, lo conoció en Moscú, según el otro no lo vio en la vida, pero oyó cosas de él, decía que este Pinetti de física no sabía nada y que el tipo decía que hablaba 8000 idiomas y no los hablaba. Que no los hablaba, veremos en un ratito que es verdad, porque hay muchísimas referencias a ello y lo de las físicas pues tiene toda la pinta. Parece, según nos dice Milburn Christopher, que este hombre era en origen profesor y que le gustaban las cosas de la magia y a sus alumnos les parecía una cosa fantasiosa y genial, y que el tipo pues se empezó a dedicar a ello profesionalmente. Y la primera noticia que tenemos de él es en 1783, que hace una gira por Alemania. Pero no es lo que más nos interesa. A él nos interesa a partir, yo creo que de finales de 1783 o principios de 1784, que es cuando recala en París. En Alemania le va muy bien, tiene ya muchísimo éxito y llega a París y lo peta en teatros. Tenemos que poner algunas cosas sobre la mesa de este tipo para que podamos hablar de él un poco más a fondo. Lo primero, no es un mago eminentemente técnico.
El tipo no plantea nunca que tenga una gran habilidad, de hecho, él vende un poco esta moto de los inventos físicos y las cosas profesoriles que él es capaz de llevar a cabo y su grandísimo conocimiento de las ciencias aplicadas, que eso era una cosa que estaba muy de moda y que más adelante se puso más de moda todavía, y a su vez cultivaba el rococó recargado. O sea, el tipo se vestía como un buen señor, llenaba sus mesas de elementos bonitos y dorados, se ponía medallas, o sea, iba a los rich bitch, le gustaba el blinky blinky, que era también una forma de establecerse en algunos entornos de forma más potente. Ya actuaba en teatros, por supuesto. Robert Houdin, que era el que llevó la magia a los teatros 100 años después, se olvidó de que eso, muchísimo tiempo, es que es una de las cosas que más me gusta darle caña, se olvidó de toda la gente que ya hacía teatros mucho antes de Pinetti, ¿eh? Pero bueno, este Pinetti llega a París y hace su show, y en París lo triunfa. Aquí me parece, hay una cosa que pasa muy graciosa, y es que cogiendo las dos fuentes principales, que son, como te decía, el Bollman y el Milbourne Christopher, Bollman lo ve muy mal, le mete mucha candela, no le gusta nada, no sé por qué el tipo lo tiene un poco cruzado, y Pinetti llega a París y eso triunfa en el teatro, pero para Bollman el problema es que, aunque la gente cree que es muy original, él dice que no, que por cierto no lo era. Milbourne Christopher también lo señala, pero lo dice con más amabilidad y además por como lo que ya sabemos, mucha parte de su repertorio ya era previa, ¿no? Una de las cosas que hacía era el Paracelsus, que es que ya hacía Focus, que es un tipo del que tendremos que hablar en otro momento, que es que él cogía como un pajarito y cogía la sombra y le ataba como un cordel a la sombra, tiraba y se le caía la cabeza, y al pájaro se le caía la cabeza también, y eso ya estaba ahí como una decapitación. Eso les gustaba muchísimo en estas cosas. Otra de las cosas que hacía era... no, el Paracelsus no es de Foques, ¿eh? Es el árbol, que lo hablaremos después. Otra de las cosas que hacía era apagar y encender velas del escenario, que eso ya se hacía también previamente, y lo que venía de Foques es la Philosophical Bouquet, que es un árbol cubierto de una mampara que florecía y sacaba frutos, que luego lo tenemos como Robert Houdin con el naranjo, pero que ya se hacía. Y otra de sus cosas más famosas es el sacarle la camisa a un espectador, que dice que se lo hace como un rey. Hay una de las cosas en las que él cuenta, bueno, para que nos hagamos una idea, esto está en libros súper clasiquísimos anteriores, que alguien se sienta en el público y tú haces así, ¡chup!, y le quitas la camisa por encima de la chaqueta. Es una trampa que la puedes ver en muchos libros de iniciación, que no te pusiste la camisa del todo, solo la tienes como abatonada el primer botón y está ahí arremetida por la chaqueta. Y en una de las anécdotas cuenta como que se lo hace un rey y lo tiene otro tipo ahí en el bolsillo, una de estas cosas muy fantasiosas, porque necesitas por leches para que eso funcione un compinche. Aquí, bueno, viene la cosa interesante, y es que Pinetti está, como lo digo, triunfándolo como la pesicola. Debe ser un señor un poco grandilocuente, no tiene pinta de que sea extremadamente agradable, pero le cae en ojeriza a un abogado francés. Le cae especialmente en ojeriza a Henri de Krems. Y este señor, que dice que el Pinetti es un vendemotos que nos está intentando enseñar que lo que hace son obras de poderes mentales y de grandes capacidades, cuando por lo visto no debía ser así, porque el tipo ya no se vendía de esa manera, sino como gran conocimiento, publica un libro. Lo hace en 1784, que es La magia blanca desvelada. Ese libro es fundamental para la historia de la magia, porque lo que hace de Krems es explicar el repertorio de Pinetti. Se lo intenta calzar entero, explicárselo todo lo que hace Pinetti, con una serie de problemas. Lo primero es que no se lo sabe muy allá, entonces medio inventa los juegos y los explica un poco de aquella manera, pero se lanza los triplazos que tiene que lanzar, un poco enfadado por el éxito de Pinetti. Pero también nos encontramos aquí un elemento histórico interesantísimo, ¿no? Y es el primer libro que desvela los secretos de otro, un poco motivado por la ira. Pero se plantea ya el show más o menos de Pinetti. Claro, eso, como te digo, con sus errores que se arrastrarán en muchas ediciones después y en muchos viajes por el mundo. Según Bollman, no sabemos cuánto le afecta, según Milbourne Christopher le afecta muchísimo, pero lo que tenemos casi que tener por seguro es que a Pinetti eso le tuvo que enfadar y llevar los demonios. Pinetti también, y esto es otra de estas cosas que uno duda, publicó otro libro en 1784, quiero decir. Eso es importante porque lo publica en el mismo año en el que hace su libro de Krems.
Y lo que no tenemos tan claro, y nos podemos dejar llevar un poco por la fantasía, al menos yo, quiero decir, voy a establecer luego la teoría que es si se publicó antes o después, porque Bollman parece que implica que se publicó antes el de Krems, pero Milburn Christopher y un poco la historiografía más general indican que se hizo después, que es un libro que él vendía a la puerta de los teatros en el que explicaba pues su repertorio. Lo explicaba también como se hacía en esa época de aquella manera, quiero decir, no explicaba los juegos que hacía, lo único que explicaba era lo de la camisa. Tenían 30 juegos, se llama Amusements Physiques, y lo de la camisa copia el texto de Guyot, que ya lo tenía explicado previamente, y explica pues algunas cosas como para agradar al público y picarles el interés y sobre todo venderles algo a la salida del teatro y que pudieran seguir comprando. Esto ya nos dice muchas cosas, si lo piensas. Una es que la gente ya está interesada en pillar los secretos del mago y que también el merchandising en 1784 era algo bien presente y naturalizado. Hay una cosa muy bonita y es que, aunque él vendía como los juegos como cosas muy sencillitas, tengo por aquí cómo se ponía él, porque él ponía como una foto suya, que era un señor así como con la cara así redondina, y decía, a ver, que es que lo tengo por aquí apuntado, que es, en la portada ponía, los genios colocan el busto de Pinetti en el Templo de las Artes, entre las físicas y los aparatos mecánicos. Que el tío se daba pisto a sí mismo. Y bueno, volviendo a eso, a De Krems y Pinetti, que es la batalla que nos interesa hoy, De Krems explica los juegos de Pinetti, eso sí, no lo nombra, lo define un poco, dice, es un señor de cara afilada y deja claro que está hablando de Pinetti sin poner su nombre. Yo entiendo que por no buscar una tarifa legal directa con él, o sea, no luchar. Pinetti se enfada y entonces también luego él explica el suyo. Parece que lo que según nos dice Milburn Christopher es que lo publica después, como para poder sacar un poco rédito, porque el otro está sacando dinero del libro y él no, y hace algunas cosas como para luchar contra De Krems. La primera de ellas, que es muy interesante, que parece apócrifa y yo creo que puede no serlo, o sea, puede no serlo, no apócrifa, sino puede no ser cierta, es que en un momento dado de una de las obras de sus actuaciones sale un espectador y levanta la mano y dice, yo sé cómo lo hace todo, y se calienta y todo esto, y entonces parece que va a haber una batalla y Pinetti dice en el escenario, no, acompáñeme, Monsieur de Krems, porque el tío deja claro que es de Krems el que está así, que parece que es un pordiosero, le da unas monedas y lo acompaña a la salida como, ay, pobritín. Realmente lo que parece es que había contratado a un actor para que hiciera de Krems, y sin embargo tampoco sabemos si ni siquiera esa escena tuvo lugar, pero es bonita como planteamiento de esas luchas ahí. Sea como sea, según lo que plantea Milburn Christopher, esto sí afecta a Pinetti, que se va a hacer las provincias. Se va a actuar fuera de París y a cambiar un poco su show para ir después a Londres e intentar tomar Londres. En Londres le va muy bien, eso es verdad. Pero tiene dos enemigos en Londres. Breslau, que es el mago que está triunfando en Londres, y por otro lado, un tipo del que alguien debería hablar una vez un poco más a fondo, porque yo no soy un gran conocedor suyo, Philip Astley, que es un acróbata y fue el padre del circo moderno. Yo lo que leí de este tipo, y me gustaría saber más de circo, investigo un poco, pero no está muy lejos de poder decir algo con seguridad, fue por el libro ese de Taschen tan bonito de la historia del circo. Pero bueno, este Philip Astley fue el iniciador del circo moderno y también tarifaba con el Breslau y con nuestro querido Pinetti, que venía ya escaldado de París. Cuando llega a París el tipo triunfa e intenta montar los shows más gordos todavía. Parece que mete una mesa más dorada y intenta llevar ahí al tope su repertorio. Aquí también difieren mucho Volkmann y Milburn Christopher, pero el problema que tiene Pinetti, según Volkmann, es que quiere hacerse muy grandilocuente todo el asunto, pero Caterfelto, que es otro mago, ya era más extravagante que él, y uno de los juegos que siempre asociamos a Pinetti, yo siempre asocié a él, pero claro, es que la lógica me decía que no era de él, es la doble vista, que lo hacía también Robert Houdin, ¿no? Esto de que vendiera a alguien los ojos y que fueran sacándose objetos del público y dijera cuáles. Parece que Pinetti pudo haberlo popularizado más, pero por supuesto ya tenemos ejemplos anteriores, y de hecho Breslau ya lo hacía en Londres antes, con lo cual su repertorio no parece que lo pete tanto. Aquí lo que te decía, difiere mucho la imagen que da Volkmann, que dice que en Londres no le funcionó tan bien todo el asunto, que llegó de hecho a intentar actuar con Breslau y que lo hizo un poco y que se tuvo que ir un poco escaldado, a los argumentos de Milburn Christopher, que dicen que el tipo triunfó muchísimo. Y hay otra cosa muy graciosa, y es que aquí ya nos indica lo que decía nuestro amigo Robertson, que el tipo no hablaba inglés y entonces utilizaba un traductor que era muy gracioso y que mucho de lo que hacía funcionaba muy bien por el traductor que tenía.
y que le daba como mucha chispilla a las actuaciones. Actuó para Monarcas, el tipo hacía también una cosa de estas en Versalles y en estos sitios que machacaba un reloj y una cajita y aparecían, y también hacía como una carta a la naranja o a cualquier objeto. En realidad era un papel firmado que se quemaba en un cucurucho y aparecía en el objeto deseado que fuera blando. Pero bueno, volviendo a Londres, que también actuó para Monarquía, lo que quiero decir con esto es que le iba bien, que irle bien le iba bien, y era conocidísimo y se comió el género de la magia con patatas. Ya empezaron a llegar a Londres los copias del de Krems. Y la gente empezó ya un poco a ver de qué iba el telar. Y además, nuestro Philip Astley publicó otro libro, que era más o menos una copia del de Krems, con las cosas del de Krems a su nombre, diciendo que era un material de Philip Astley, para darle caña también a este hombre al que tenía cruzado. Con lo cual, se le volvió a poner ahí la cosa torcida a Pinetti en Londres. Ya un poco puede ser por las copias, porque no le haya ido actuando tan bien como a Breslau, porque tuviera la lucha con Astley, todas estas historias, pero bueno, se vuelve brevemente a París, y en París se encuentra con que de Krems no estuvo de brazos cruzados y publicó una serie de panfletos extras añadiéndole contenido a su magia blanca desvelada, poniendo las cosas de Pinetti y dándole otra vez ahí la vuelta a la tortilla. Y no sabemos hasta qué punto todas estas cosas le afectaron, pero gusta pensar que sí, ¿no? Que nos gusta pensar que la batalla le hizo volver a tener que huir acechado por la idea de que su material estaba siendo desvelado, y se va a Portugal. A Portugal llega en 1891, si no me equivoco. En 1791, que de repente me salto diciendo me equivoco muchísimo. Y llega como cabaleiro, se pone el nombre de eso para poder darse también el pisto allí también. Nos encontramos con varias cosas divertidas en Portugal. La primera es que un tipo que tiene un de Krems dice: este tipo es un imitador, porque yo tengo un libro de Krems, que es un tipo además más guapo que este. El tío dice, es un tipo más guapo que este, y este le está imitando al de Krems, porque tengo el libro y está explicando el repertorio de este tipo, que lo está haciendo aquí, es una copia. Otro ya dice: oye, no, que no es verdad, que es que este tío es el original, que esto es anterior, este tipo es anterior al de Krems. A la vez en Portugal hay un copista que dice: esta gente es muy tonta de Portugal, que está flipando con los efectos de este tipo cuando son cosas sencillísimas. Y entonces publica un panfleto en el que explica por su parte la teoría de los juegos de Pinetti. Y mientras este señor está publicando eso, y eso se empieza ahí a hacer un poco frente, llegan las primeras copias del de Krems a Portugal, que se traducen al portugués, y el copista se enfada porque vende más el de Krems traducido que su copia. Con lo cual vemos cómo este señor tuvo una lucha constante con eso. Tanto es así que después se tuvo que ir estuvo en Alemania en 1796, y Cosman, es otro tipo, también publica sus cosas. Pinetti le dice que se lo va a solucionar a la italiana. El otro le denuncia, y ahí acaba un poco lo que sabemos. En la siguiente edición de Cosman ya no hay referencia a Pinetti, así que parece que pudo haber ganado su cuita con el otro, y este Cosman medio se inventó el contenido de su libro, medio se tradujo el de Krems. Parece que tuvo que estar en Italia después. Pinetti, eso lo sabemos por los textos de Robert Houdin, pero los textos de Robert Houdin de fotografía hay que tenerlos siempre cogidos con pinzas, porque es un texto autopublicitario y es difícil saber en eso, y ahí es un territorio en el que no me meto. Lo que sabemos es que Pinetti acabó en Rusia y no acabó muy bien. Ahí fue cuando entró en contacto directo o indirecto con Robertson, que es el tipo de las fantasmagorías, y parece que en principio le fue muy bien y actuaba para zares, iba a decir para reyes, para zares, y hacía sus cositas publicitarias de la época, ¿no? Una de ellas era el de sacar monedas de oro de tartas, y otra que gustaba mucho, que también se hacía por esa época, era el tío iba a la barbería, y cuando le cortaban como eso y se ponía la toalla encima, bajaba la cabeza y hacía esta cosa de como de que parece que te desaparece la cabeza para que el barbero se fuera asustado, y cuando volvía estaba. Y era eso como un stunt publicitario fantástico. Hay como algunas anécdotas más graciosas, no me sale de quién es, pero es un prusiano, o sea, no sé si es príncipe o emperador de Prusia, que este cuenta como que se hicieron amigos, pero en realidad lo que cuenta otro, y aquí esto te lo digo así un poco, pero no lo tenía ni apuntado para contártelo, pero me vino ahora a la cabeza, por eso no quiero decir nombres para no cagarla. Pero bueno, también esto es una invitación a que tú hagas la siguiente parte de documentación.
Era un tipo que iba como muy frugal en sus carretas y se cruzó con Pinetti, que iba como recargado hasta las cejas, y los sirvientes pensaron que era un príncipe hasta que Pinetti se presentó como el mago Pinetti, se dieron cuenta quién era y lo sacaron a la frontera y le dijeron, tararí, pim, pim, allí te vas. Dice Robertson que cuando Pinetti estuvo en Rusia, si se hubiera dedicado a sus menesteres mágicos, le habría ido bien, pero Pinetti decidió invertir en un negocio de algo así como globos aerostáticos. Y le fue fatal, debió tener un accidente, alguien se quemó, o sea, debió acabar muy mal, o sea, debió ser un accidente muy grave, y el tipo lo perdió todo y acabó en la ruina más absoluta, como muchas de cosas de magia, lamentablemente, en la más cercano a la indigencia posible. Dejó mujer e hijos rusos, terminó con una mujer en Rusia, y ahí se quedó la historia de nuestro querido Pinetti, uno de los magos más ricos de Europa. Actuó para todas las monarquías habidas y por haber, en los mejores sitios, se enfrentó a los mejores, estuvo en los mejores teatros en Alemania, en Portugal, en Inglaterra, en Italia y en Francia, si no lo dije al principio, que era el principal. Y además es el representante de una de las primeras grandes batallas, y digo una de las primeras porque no se me ocurre ninguna anterior tan clara, de la primera gran batalla por la preservación de los secretos. Es un momento histórico precioso el hecho de pensar que Pinetti, podemos querer verlo así, vivió toda la vida asolado por un tipo que quería reventarle sus historias. ¿Cómo nos tiene que sonar esto a día de hoy? Cuánta gente se dedicó en su momento a explicar los shows de Copperfield o El Mago Enmascarado. Estas cosas funcionaban exactamente igual y la gente lo hacía, claro, no lo hacían a través de YouTube, lo hacían a través de libros, que a veces pensamos para ese momento histórico nadie leería, pero claro, la gente que iba a los teatros y podía pagar el teatro de Pinetti le picaba la curiosidad, vamos, vive Dios que le picaba la curiosidad, y se encontraban con alguien que quería desvelar los secretos. Es que esto nos pone también sobre la mesa que no hemos cambiado mucho, ¿no? Esto es una cosa en la que voy a incidir muchísimo cuando hablemos de historia de la magia, que es que como seres humanos hemos cambiado muy poco y que nosotros tendemos a pensar en la magia como que existe a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los grandes magos de teatro empiezan a tomar Estados Unidos, y no es así. La magia funcionó exactamente igual cientos de años antes con las mismas cosas, con los teatros. Este tipo hacía autómatas también. Una de las cosas que tenía era una cabecita de metal que iba en un vaso y respondía preguntas, que tampoco era suya, pero el tipo vendía mucho lo de los autómatas y lo que debía tener era dinero para tener un buen repertorio mecánico y de cosas más o menos automáticas. Pero que eso, pensar que ni siquiera los repertorios apartan tanto, porque él hacía una racing card en su show también, el papel a la naranja, bueno, no era la carta, pero era un papel con una palabra que se quemaba y aparecía una naranja. Actuaba en teatros, tenía las mismas peleas, intentaba preservar el secreto, había otra gente intentando desvelárselo, y esa lucha que nosotros vemos hoy tan natural, que nos imaginamos que antes la gente pensara que tenía poderes, no funcionaba de esa manera cuando llegaba de Krems y contaba los juegos de Pinetti, Pinetti perdía fuelle. Pero luego también no podemos olvidar que no se lo cargó, no es que también sobre la historia esta del secreto, no es que en el momento que supieron los secretos de Pinetti, Pinetti acabó en la ruina, no, Pinetti fue rico hasta el final, funcionó muy bien, y quién sabe, eso no lo podemos saber, si la pelea con de Krems, los libros y los conflictos en prensa y donde los tuviera, no le pudiera haber ayudado un poco publicitariamente. Bueno, y ahí queda este repasito un poco informal, pero intentando no dar ninguna patada histórica a la vida de... yo digo Joseph porque como siempre está traducido al inglés el nombre en todos los sitios, Josep Pinetti, es mucho mejor, que ves, al final caemos en esos anglicismos de ida y vuelta de una forma o de otra. Espero que estos bloques de historia de la magia te resulten interesantes. Son un canto de amor a la belleza de nuestra disciplina y todas las cosas interesantes que tiene por contarnos y que todavía nos contará en episodios futuros. Con todo esto, estamos listos para vernos la semana que viene.